¿Qué hacer ante un problema jurídico? La respuesta en Caso Abierto. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto, y recuerden que estamos hablando sobre cuándo es un juicio reivindicatorio y cuándo es un delito de despojo. Recuerden la línea de celular al 231-113-7790. Así es, muchas gracias. Y otro de los elementos que se necesitan para que haya despojo, yo les comentaba, precisamente es la violencia, ya sea física o moral, o también cuando hay furtividad. ¿Qué es la furtividad, queridos amigos? Es cuando la persona que quiere meterse, que quiere introducirse a nuestro terreno, en nuestra casa, lo hace en un momento en el que sabe que el terreno está vulnerable o la casa está vulnerable. ¿Qué significa? En la noche. Cuando sabe de antemano que tú saliste de viaje, cuando sabe de antemano el sujeto activo, que tú te enfermaste y que estás hospitalizado en Puebla o que estás hospitalizado en cualquier lugar lejano de tu lugar de residencia, cuando sabe de antemano, cuando se entera que tú no vas a estar por ahí y entonces aprovecha el momento, se mete, ¿sí? Lo hace de manera oculta, ¿sí? Pero que a través de los vecinos sabes cuándo se metió. ¿Sí? Es decir, aprovechó que no estás, tu ausencia, para irse a meterme, como en las caricaturas, ¿no? Se metió, ¿sí? Bueno, eso es furtividad. Bueno, el que por medio de la violencia, amenaza o furtividad se introduce a un inmueble ajeno. ¿Qué significa? Bueno, en muchas de las ocasiones las invasiones de los terrenos efectivamente sí son despojos. Pero cuando tú estás al pendiente de tu terreno y la semana pasada acabaste de ir y todo normal, acabaste de ir hoy y ya te diste cuenta que tu vecino te invadió. Aprovechó el vecino que tú no estás en el terreno para invadir, pero sabes perfectamente, calculas más o menos la fecha en que tu vecino te invadió, ¿sí? Ahí estamos ante la presencia de un despojo. O puede ser a través del engaño, que es lo más difícil de demostrar, porque recuerden que el engaño es algo que está en nuestras mentes y pues difícilmente podemos demostrar ello, ¿no? Pero ahí está. Y además, queridos amigos, que no dejemos pasar mucho tiempo. A partir de que ustedes se dan cuenta que esta persona ya invadió, ya se metió a la casa, al terreno, no pueden tardarse más de un año para que ustedes puedan presentar su denuncia, su acusación, porque en muchos de los códigos establece como prescripción que si tú no presentas tu acusación en el lapso de un año, en muchos de los códigos de la República Mexicana, si tú no denuncias en un año, entonces la acción está prescrita. Y entonces, ¿qué haces? Y ahí está la diferencia, queridos amigos. La otra, si tú no sabes cuándo te invadieron el terreno, quién te lo invadió, sabes que fue tu vecino, ¿sí? Pero no sabes cuándo sucedió eso, cómo sucedió, ¿sí? No sabes el nombre de tu vecino, etcétera, pues ¿cómo vas a acusar? ¿Contra quién vas a acusar? Entonces es una acusación que difícilmente vas a prosperar. Por eso yo me atreví a decirle a la señora, esta denuncia no va a prosperar. ¿Por qué? Porque la señora no sabía cuándo se habían metido al terreno, quiénes se habían metido a su terreno, cómo se habían metido a su terreno, y para condenar a una persona y culparlo del delito de despojo, el juez tiene que saber día, hora, lugar, forma, modos, cómo se hizo. Entonces, aunque efectivamente estemos ante la presencia de un posible delito, si tú no puedes demostrarlo, no de nada te sirve hacer la acusación, si al final no hay testigos de cómo se dieron los hechos. Porque si tú acusas a alguien, tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Con testigos, con peritajes. Pero si nadie se dio cuenta cuándo te invadieron el terreno, ni cómo lo invadieron, ni quiénes lo invadieron, de nada sirve que presentes la acusación si no lo vas a probar, porque nunca van a condenar a esta persona al delito de despojo, y menos que te repare el daño o que te regrese el terreno. Entonces,
Ahí está la diferencia, queridos amigos. Entonces, cuando estamos ante la presencia de que no sabemos cuándo nos invadieron, cómo lo hicieron, no hubo amenaza, no hubo engaño, no hubo furtividad, porque además yo tuve la culpa porque tenía mucho tiempo que no me aparecía yo por mi lote de terreno, por el inmueble, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces, la otra opción que tenemos, queridos amigos, que es la más correcta en este caso, es un juicio civil, que se llama un juicio reivindicatorio. Y allá en casita dirán, bueno, ¿qué es reivindicatorio? Que además es una palabra rara, ¿no? Realmente no todos entendemos esa cosa, ¿no? Bueno, hemos escuchado que dicen que me van a reivindicar, ¿no? En los años, hace poco tiempo unos días, fue 2 de octubre, ¿no? A mí me tocó en la época de la universidad, nos tocó que marchábamos el 2 de octubre porque no olvidábamos demandas populares cuando fue la matanza en 1968, la matanza de los estudiantes por parte del gobierno. Bueno, eran demandas populares. Bueno, muchas de las demandas populares estudiantiles era que nos reivindicaran, es decir, que nos regresaran los derechos que de por sí, como estudiantes, como maestros, como personas, como seres humanos, ¿verdad?, tenemos. Una de las luchas muy importantes ha sido precisamente la declaración de la existencia de los derechos humanos como parte que es parte del ser humano, de nosotros, ¿sí?, como tal, y que se nos reivindicara, es decir, que se nos regresara aquello que estaba por ahí, pero que no había sido reconocido. Y entonces, cuando pedimos que se nos reconozcan esos derechos y se nos regresen, cuando se hizo la declaración de la existencia de los derechos humanos y se hizo mención de cuáles eran estos, bueno, se nos regresó a las personas, a los seres humanos, esos derechos que estaban ahí pero que no habían sido reconocidos. Se nos reivindicó, ¿sí? Se nos regresó lo que de por sí era nuestro. Eso significa un juicio reivindicatorio, queridos amigos. Pedirle al juez que eso que es mío, que me pertenece, ¿sí?, que declare que es mío y que me lo regrese. Entonces, en el caso de un terreno, de una casa, de un inmueble, de una fracción, como en el ejemplo que estamos poniendo, donde a la señora, su vecino le quita, o al menos está equivocados, porque fíjense ahí, puede ser que ella sea la equivocada, puede ser que el vecino tenga razón y que su terreno llegara más allá y que la señora equivocadamente tuviera su lindero equivocado o mal. Entonces, para eso existe el juicio reivindicatorio. ¿Para qué? En ese trámite, precisamente, uno lo que hace es, a través de una demanda, le dice uno al juez: señor juez, tal como te lo demuestro con este título de propiedad, con esta escritura, yo soy dueño de este lote de terreno, de esta casa o de este inmueble. Y fíjate que el 5 de marzo o en marzo, o fíjate que mi vecino tiene invadida una fracción de mi terreno, o me invadió todo, o se metió a toda mi casa. ¿Me explico? Y te pido que declares que él no tiene ningún derecho sobre ese terreno o casa, me declares que yo soy la legítima propietaria o el legítimo propietario y me regreses esa casa o ese terreno en posesión. Obviamente el demandado le notificarán, él tiene un lapso de tiempo para contestar la demanda y decir: no, espérate, doña Marta, yo no te invadí, mira, aquí tengo mis escrituras y tú estabas equivocada, tú fuiste la que hace 2 o 3 años, porque aquí es muy importante, hay una verdad en cada una de las partes, y en muchas ocasiones hasta nosotros los abogados no nos dicen la verdad y nos ocultan algunas cosas. A veces los clientes van y nos dicen, porque nos ha pasado muchas veces, ¿no?, que de repente nos dicen cosas, pero nos ocultan otras. Y a lo mejor nos pueden ocultar que hace 3 años doña Marta hizo lo contrario.
Y como no le daban sus medidas, ella fue la que se metió y puso su propio lindero. Entonces fíjense cómo hay dos verdades. Siempre en un juicio, por eso hay un actor y un demandado. Siempre hay dos contrincantes, como en una lucha. Siempre hay dos personas, cada uno trae su verdad, y esa verdad que le llamo yo le llamo yo verdad jurídica, es la que se tiene que demostrar. Tú dices esto, tú dices que él te invadió, él dice que no, que tú le invadiste y que tú eres el verdadero dueño. Los dos tendrán que presentar sus documentos, se tendrán que nombrar arquitectos, topógrafos que determinen realmente quién de los dos tiene el mayor derecho y quién de los dos tiene la razón. Vamos a un corte, queridos amigos. Regresamos, ahorita les seguimos platicando. Ya están llegando sus mensajitos. Licenciada, número de teléfono. Claro que sí, con todo gusto. Es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Ahora siento que don Alfredo Antonio aquí nos manda al corte muy pronto, ¿verdad? Vamos a un corte, regresamos. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto, y está muy interesante de lo que se está hablando, un solo tema, pero dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuándo es un juicio reivindicatorio y cuándo es un despojo? ¿Mensajes de texto? Sí, así es. No, pero nada más menciona el número. Sí, claro. Es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Bueno, así es, fíjense, y entonces, bueno, ya les expliqué que entonces el juez en esas dos partes, que cada uno tiene sus verdades, al final va a tomar una decisión y va a decir quién de los dos realmente es el que tiene más derecho a esa casa o terreno, o a esa fracción de terreno, ya sea quien reclama o ya sea quien se defiende. Eso obviamente, queridos amigos, hay muchas fórmulas dependiendo si la escritura es privada, si la escritura está inscrita en el registro público de la propiedad, la antigüedad de la escritura, la antigüedad de la posesión. Ahí sí me basaría yo 2 o 3 horas explicándoles cuáles son las claves que los jueces ocupan para finalmente determinar quién de los dos tiene más derecho a esa casa o terreno o a esa fracción de terreno, si tú o el colindante. Pero se basa mucho en la antigüedad de las escrituras y que tú le hayas ido comprando al dueño, pues al verdadero dueño, ¿no? Entonces depende mucho de eso, depende mucho de la posesión. Entonces ahí sí les considero, bueno, les comento que cuando tengan ese tipo de dudas sí hay que ver directamente a un abogado que analice, que determine si realmente ustedes tienen la posibilidad de ganar el asunto o de plano de perderlo. Por ejemplo, una de las consecuencias de las escrituras estas que se han dado por parte de los diferentes tipos de gobierno, ¿verdad? Que nada más te piden, a ver, va a haber un programa porque a mí me tocó, ¿no? Me tocó también estar en gobierno y ser servidor público, y de repente, bueno, hace, no sé, 25 años, decían, vamos a crear un programa de escrituración. ¿Por qué? Porque mucha gente, bueno, pues estaba sin documento, ¿no? Pero ¿qué hacían? ¿Y qué requisitos vamos a pedir? No, pues que te traigan una constancia de posesión. Y entonces ese era el único requisito que te pedían, una constancia de posesión para que tú hicieras los trámites, obviamente agilizados por parte del gobierno, y te daban tu título de propiedad, ¿no? Y de repente, pues llegaban los gobiernos, claro, era de buena fe, ¿eh? O sea, pero mucha gente se aprovechaba, mucha gente se aprovechó, y de repente decían, no, pues van a escriturar, no falta el abusado y el abusivo, que iba, sacaba su croquis y te lo daba. Y al ratito el gobierno pues te expedía un título de propiedad. ¿Qué pasa si de repente, verdad, resulta que tú tienes la escritura de tu padre, antigua, que le compró a otra persona que también le vendió, y todo va como en cadenita, bien hecho, y de repente aparece un fulano con este tipo de documentos? ¿Ahí quién va a ganar? El de papá. El título expedido por parte de este tipo de programas va a perder. ¿Por qué? Porque lo sacaste de mala fe, porque te aprovechaste del programa de gobierno, porque te aprovechaste sabiendo que no tenías ningún derecho y sabiendo que había otra escritura antigua, ¿sí?, que debías de haber
hecho el trámite correspondiente. Yo me atrevo a comentarles, las escrituras que expiden los programas de gobierno son muy buenas, siempre y cuando no haya conflicto, siempre y cuando no te aproveches, siempre y cuando no seas, pues ahora sí que malo, ¿sí? Porque si tú te adjudicas o te quieres apropiar un terreno que no es tuyo, tarde o temprano esa escritura se va a tumbar y no va a funcionar. Entonces, de eso precisamente, queridos amigos, para eso son los juicios reivindicatorios, para que una autoridad, para que los jueces declaren quién de los dos tiene mayor derecho, y bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que al que perdió, el juez le dice, te doy 3 días para que desalojes y entregues esa propiedad. De no hacerlo, se girará oficio a la policía, a la fuerza pública. Si es una casa, se llevarán cargadores, se llevará un cerrajero, para efecto de que se haga rompimiento de chapas, cerraduras, y con la policía se te saque, se te extraiga, se te pongan tus cosas en la calle, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente son eventos feos, así que bueno, pues de plano mejor, cuando ya perdiste un juicio, mejor agarra tus cosas y vete, o delimita, porque si tú incluso el día de la audiencia te pones grosero y cometes un delito que se llama resistencia de particulares, y en ese momento te puedes quedar detenido y te puedes quedar encarcelado por un nuevo delito, como por desobediencia a una autoridad. Si el juez ya declaró que tú no tienes derecho sobre el terreno, no tienes derecho sobre la casa, no tienes derecho sobre esa fracción, y aún así te pones agresivo y te enojas y vas en contra de la autoridad, incurres en un delito y vas a la cárcel. Licenciado, los mensajes. Sí, con todo gusto. En un primer mensaje nos dicen: hola licenciados, ¿se puede anular una escritura hecha por notario y con fecha de compraventa antes que mis documentos? ¿Y tiene algún vencimiento o qué puedo hacer? Gracias. Sí, normalmente todas las escrituras hechas ante notario, recordarán, son finalmente contratos, en el que la voluntad de las personas se expresa ahí. Le llamamos nosotros formalmente actos jurídicos, que no es otra cosa más que la expresión de voluntad. Y si son hechos ante notario, bueno, porque se supone que son hechas ante la fe, precisamente, de una persona con esa investidura. Pero al final es un contrato, sea de donación, de compraventa, de permuta, etc. ¿Se puede anular? Claro que se puede anular. Si al momento de la celebración del contrato la persona fue engañada, fue amenazada, como sucede mucho con nuestros abuelitos, que los engañan y los hijos, no, papá, ven, te llevo, mamá, ven, te llevo, es que quiero que me firmes una fraccioncita, y resulta que le hizo firmar todo el terreno. O sea, ¿cómo? Sí, no, es que aquí nosotros vemos muchísimas cosas, queridos amigos, como hijos abusados y nuevamente abusivos, ¿verdad? Engañan a sus padres ya cuando están en la tercera edad, van y les hacen firmar contratos y documentos que los papás ni saben. Hasta en los segundos o terceros matrimonios, pues muchas veces ya los señores caen en cama, ya son gente grande, y las concubinas o las últimas esposas se aprovechan de ellos, ¿no? Hay varios ejemplos también. ¿Otro mensaje? Sí, con todo gusto. Nos hacen un comentario, dice: hola, buena tarde, la verdad es que en nuestro país en general el sistema de impartición es inoperante. ¿Cuántas personas han perdido su único patrimonio bajo ese tipo de juicios? Los peritos siempre se venden al mejor postor, así tenga la razón el dueño real. Al final el juez determina que no es así, es un sistema inoperante. Es el comentario que nos Bueno, hace. obviamente, como gracias de verdad por sus comentarios. Fíjense que está como, yo digo que en esto es como hacer, no sé, comidas, pasteles, ¿no? Vemos algún programa de comida allá en casita que mamá hace unos platillos excelentes y estupendos. ¿Por qué nos acostumbramos de repente al sazón tan excelente de nuestras madres, y además generalmente las mayores? Porque tenían la paciencia para hacer las cosas, el tacto, la capacidad y la experiencia. Esto sucede lo mismo con los médicos, con los abogados y con los ingenieros que hacen casas. Si no tienen el talento, si no tienen la capacidad, si no tienen la paciencia, pues simplemente no va a funcionar. El sistema de impartición de justicia en general es muy bueno,
como todo, tiene sus demoles, tiene sus peros, pero realmente si tú lo llevas a cabo con paciencia, con tranquilidad, con esmero, con dedicación, tiene que salir bien. Claro, de repente muchos no queremos nuestra profesión, incluso los médicos, ¿no? Imagínate qué bonito es tener la paciencia para abrir un cuerpo que te está latiendo, que te está sangrando, y tener la paciencia, la tranquilidad para ir desmembrando cada órgano, cada partecita de piel, hasta que te quede, te llevas 4 o 5 horas ahí, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo importante, lo delicado. Es que igual nosotros los abogados, cuando no nos tomamos el tiempo, cuando no nos tomamos la paciencia para checar un asunto, para revisar los antecedentes que pudieron haber de ese asunto, y lo hacemos en eso, ahí se va, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor no nos gusta nuestra profesión, porque a lo mejor lo hacemos por ganar dinero. Ahí sí se desborona todo. Y no solamente en los abogados, queridos amigos, pasa con los médicos, pasa con los ingenieros. ¿Cuántas veces no vemos construcciones hermosas, preciosas, ¿verdad? Porque fueron hechas precisamente con ese talento y con esa paciencia. Así que yo les aseguro que cuando encuentren a un profesionista de cualquier tipo que tenga esa dedicación, esa paciencia, la construcción va a ser bellísima y su juicio no tiene por qué perderse. Así es, pues esperamos que les haya gustado este tema que se trató el día de hoy. Gracias por sintonizarnos en esta estación de Teciutlán FM 90.9. Muchísimas gracias a don Alfredo Antonio Aquino, que está muy al pendiente en controles, al igual que con el licenciado Miguel Vargas, a nuestro director, al licenciado Marín, y esperemos que les haya gustado este tema del que se trató. Estén muy pendientes para la próxima. Sí, además que ya nos están correteando. Se despide su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas, recordándoles que nosotros estamos aquí en la ciudad de Teciutlán, Puebla, es la avenida Juárez 207, el teléfono es el 31-2-2420. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Por hoy, el caso se cierra. Caso abierto. Programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso abierto. Una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.